Nunca pensé que la traición de mi propio hijo me golpearía justo en el corazón del lugar que ayudé a construir. Estaba sentada en la cocina, mi taza de manzanilla humeante en las manos temblorosas, cuando sonó el teléfono. No era mi hijo llamándome, era Marta, la contadora que trabajó conmigo más de 20 años, susurrando nerviosa. «Señora, acaban de firmar la venta del negocio». Por un momento, sentí que el piso se me abría bajo los pies. «¿Venta? ¿Qué venta?» Ese negocio era mi vida entera, levantado con el sudor y las noches sin dormir, con las manos partidas por tanto trabajo. Corrí al despacho, pero no me dejaron entrar. Mi nombre ya no figuraba en la puerta. La placa de bronce que decía fundadora había desaparecido. Los empleados que yo había formado, esos que me pedían consejo cuando empezaban sus carreras, ahora bajaban la mirada, avergonzados, como si yo fuera un fantasma. Y ahí estaba él, mi hijo, con su traje impecable y su sonrisa fría como un témpano. Cuando por fin me acerqué, me lanzó las palabras que todavía me retumban en la cabeza. «Mamá, eres demasiado mayor para esto. Es hora de que te hagas a un lado». Su voz era calmada, casi condescendiente, como si yo fuera una niña caprichosa en lugar de la mujer que lo había criado sola, la que hipotecó la casa para mantener la empresa a flote cuando él aún jugaba con carritos en la alfombra. Sentí la humillación quemarme las mejillas. Mis manos se crisparon sobre el asa del bolso, ese bolso gastado que compré el año en que abrimos la primera sucursal. Por un segundo, quise gritarle, sacudirlo, recordarle quién soy. Pero no lo hice. No valía la pena darle el espectáculo. Por dentro hervía, pero por fuera solo asentí, en silencio, como si aceptara la sentencia. No le daría el placer de verme derrumbarme. ¿De verdad creía que me quedaría callada? Porque lo que mi hijo no sabe, y ahí está mi única calma, es que la historia de esta familia aún la escribo yo. Y la pluma está en mi mano. Ese lunes, me puse mi traje gris perla, el mismo que usé el día que firmé el primer contrato de expansión. Pensé que, si mostraba seguridad, tal vez mi hijo recapacitaría. Qué ingenua fui. Al llegar, noté algo raro en el aire. Los guardias de la entrada me miraron con incomodidad, como si no supieran qué hacer. Pasé mi tarjeta de acceso, y la luz parpadeó en rojo. «Debe ser un error del sistema», dije, intentando que mi voz no temblara. Pero cuando volví a intentarlo, un pitido estridente llenó el vestíbulo. La gente empezó a girarse. Marta, mi fiel contadora, me miraba desde el pasillo con los ojos empañados. «Señora», susurró. «Lo siento, han revocado todos sus accesos». Mi nombre ya no estaba en la placa de la oficina. El cristal pulido donde antes figuraba «Presidenta», ahora estaba desnudo, como si yo nunca hubiera existido. De pronto sentí una mano en el brazo. Era un guardia de seguridad. «Disculpe, señora», dijo con tono neutro. «El señor ha dado instrucciones de que la acompañemos hasta la salida». Me quedé helada. El señor. Así se referían ahora a mi hijo. El niño al que yo le limpié las rodillas ensangrentadas después de cada caída. El joven al que enseñé a estrechar manos con firmeza y a mirar a los ojos. Ahora me trataba como a una intrusa. «¿Me están echando de mi propia empresa?», pregunté en voz baja. Los empleados, los mismos a los que yo había dado oportunidades, consejos, incluso préstamos personales, bajaban la mirada. Ninguno tuvo el valor de interceder. Marta se llevó la mano a la boca, conteniendo un sollozo. Tragué saliva. La sangre me ardía en las venas, pero mi voz salió serena. «No es necesario que me escolten. Sé dónde está la puerta». Recogí mi bolso del suelo y caminé hacia la salida, con la espalda erguida. Cada paso retumbaba en el suelo de mármol como un tambor de guerra. No iba a darles el espectáculo de verme rota. Mientras salía, sentí un nudo apretándose en el estómago. Recordé las noches sin dormir, las hipotecas que cargué sola, las veces que me privé de cosas para que esta empresa sobreviviera, y ahora me echaban como si fuera basura. ¿Realmente creen que esto acaba aquí? Lo que mi hijo y su séquito no saben es que yo nunca fui solo una empresaria. Fui una madre que aprendió a pelear en silencio, a acumular fuerzas cuando todos la daban por acabada. Ese día, mientras el sol se colaba entre los rascacielos, juré que no sería el fin, porque pueden haberme quitado la oficina. Pero no tienen ni idea de lo que todavía está en mis manos. El aire frío de la mañana me golpeó el rostro como un recordatorio cruel. Ya no tenía un lugar en mi propia empresa. Me detuve, respiré hondo y apreté las llaves dentro del bolso, sintiendo cómo el metal se clavaba en mi palma. Así terminaba todo, después de tantos años. No. No podía quedarme de brazos cruzados. No sin una explicación. No sin mirarlo a los ojos.
Subí al coche y conduje directo a su casa. El trayecto fue un borrón de semáforos y calles difusas por las lágrimas que me negaba a dejar caer. Cuando llegué, no toqué el timbre como una invitada. Empujé la puerta del despacho como la madre que todavía soy. Él estaba allí, sentado en el sillón de cuero que tanto le gustaba a su padre, con las piernas cruzadas y el teléfono en la mano. Ni siquiera levantó la vista al escucharme entrar. ¿Qué demonios has hecho? Solté, la voz cargada de una furia que me sorprendió a mí misma. Él alzó la cabeza con calma, como si me hubiera estado esperando. Mamá, deberías haberte tomado el día para descansar. Me quitaste la empresa. Grité, dando un paso hacia su escritorio. Sin avisarme, sin consultarme, ¿cómo te atreves? Su sonrisa fue un cuchillo. ¿No lo ves, verdad? Era lo mejor para todos. ¿Lo mejor? Mi voz tembló, no de miedo, sino de rabia. Yo levanté esa empresa desde cero. Mientras tú dormías en una cuna de sábanas de seda, yo estaba firmando contratos a medianoche, para que algún día tuvieras un futuro. Él se reclinó en su asiento, cruzando las manos sobre el escritorio como un ejecutivo satisfecho. Papá hubiera querido esto, dijo con un suspiro. Era hora de modernizar la compañía, y bueno, tú no estabas preparada para ese cambio. ¿Modernizar? Me reí, amarga, girando el relicario en mi cuello para no lanzarle algo. Esto no se trata de progreso, se trata de codicia. Mamá, respondió con una calma venenosa, eres demasiado mayor para seguir al frente. Estabas empezando a ser una carga. Demasiado mayor. Una carga. Las palabras se quedaron flotando en el aire como cenizas, quemándome la piel. Por un momento pensé en decirle todo lo que bullía en mi interior, cada sacrificio, cada noche sin dormir, cada comida saltada para que él pudiera estudiar en las mejores escuelas. Pero no. No le daría ese poder. Si eso es lo que piensas, dije finalmente con voz baja, casi un susurro. Está bien. Me giré hacia la puerta, pero antes de salir, me detuve y lo miré con una calma tan gélida que incluso él parpadeó. Solo recuerda algo, hijo. El silencio no es debilidad. Y me marché sin esperar respuesta. Lo que él no sabe es que hay más de una forma de pelear. Y la mía no deja sangre, pero sí cicatrices. Me quité los zapatos con movimientos lentos, casi ceremoniosos. Cada hebilla desabrochada era un recuerdo que me golpeaba. Las madrugadas revisando balances, las reuniones con proveedores, los cumpleaños que sacrifiqué para mantener la empresa a flote. Todo para que ahora mi propio hijo me dijera que era demasiado mayor. Me senté en la orilla de la cama, y miré el relicario que colgaba de mi cuello. Lo abrí. Dentro seguía la foto de mi esposo, tomada el día en que inauguramos la primera sucursal. Su sonrisa estaba llena de orgullo y confianza en mí. Él nunca habría permitido que me trataran así. Me levanté y fui directo al armario donde guardaba la pequeña caja fuerte. Introduje la clave con manos temblorosas. La fecha de nuestra boda. Un sonido metálico anunció que seguía funcionando, aunque hacía años que no la abría. Allí estaban los documentos que nunca nadie pidió ver, testamentos, pólizas y una carpeta gruesa con el título Activos personales. La deslicé sobre la cama y comencé a revisar, hoja por hoja. Fue entonces cuando la memoria me golpeó como un relámpago. El día que mi esposo y yo firmamos los papeles del negocio, él insistió en poner la empresa a su nombre, para protegerla de cualquier contingencia. Yo no protesté. Lo que nunca le confesé a mi hijo es que todos los activos líquidos, las inversiones y el portafolio inmobiliario estaban a mi nombre. Cuentas offshore. Bonos a largo plazo. Acciones en empresas que ni siquiera recordaba haber adquirido. Más de lo que él podría imaginar. Mientras pasaba las páginas, un frío calculador comenzó a reemplazar la rabia. Iban a descubrir que la mujer a la que llamaron carga controla más riqueza de la que ellos han visto en su vida. Cerré la carpeta y la deslicé de nuevo en la caja fuerte. Giré el dial con un clic firme. Si querías guerra, hijo, murmuré en voz baja. La tendrás, pero a mi manera. Mi teléfono vibró sobre la mesa de noche. Un mensaje de él. Mamá. Te enviaré un contacto para que te ayude a buscar un apartamento pequeño. Es hora de que te retires con dignidad. Leí esas palabras 3 veces, y cada una dolió menos que la anterior. Finalmente, solté una risa suave, casi imperceptible. ¿Retirarme? ¿Con dignidad? No lo entendía. Aún no. Pero pronto lo haría. Recuerdo la iglesia llena de flores blancas, y un aire espeso que costaba respirar. Mi hijo estaba junto a mí, con la mirada fija en el féretro y los labios apretados en esa línea dura que adoptó desde que murió su padre.
En un momento se giró hacia mí y me tomó la mano. Su palma estaba fría, húmeda. «Mamá, déjame hablar en su honor», dijo con un susurro. Asentí, sin sospechar nada. Era su padre, ¿cómo podía negarle eso? Lo observé subir al podio con el porte de un hombre seguro, tan diferente al muchacho tímido que años antes se escondía detrás de mí en cada reunión de negocios. Respiró hondo y con voz firme comenzó. Mi padre siempre soñó con dejar un legado, y hoy delante de todos ustedes me comprometo a protegerlo y hacerlo crecer. La gente asintió, conmovida. Yo también lo hice, sintiendo un orgullo amargo entre el nudo de mi garganta. Pero hubo algo en su tono, una pausa apenas perceptible cuando dijo mi padre, que me hizo fruncir el ceño. Después, mientras se acercaban a darme el pésame, noté cómo mi hijo estrechaba las manos de los socios de la empresa, con una seguridad que no le conocía. Uno incluso le dijo: «Ahora todo está en tus manos, muchacho, no nos defraudes». ¿Todo está en sus manos? Sentí un escalofrío. No puede ser, me dije. Mi esposo y yo habíamos hablado de ese momento durante años. Siempre acordamos que si algo le ocurría, yo tomaría las riendas, como ya lo había hecho tantas veces. Pero cuando busqué la mirada de mi hijo, él la esquivó. Esa noche, después de que todos se marcharon, me senté sola en el sofá, sosteniendo una copa de vino que no probé. Miré a mi alrededor, fotos familiares en las paredes, trofeos empresariales sobre la chimenea, y una sensación sorda de que todo aquello estaba resbalando de entre mis dedos. En el silencio de la casa vacía, recordé las palabras de mi esposo. Prométeme que nunca dejarás que la empresa caiga en manos de alguien que no la entienda. Prometí. Y ahora, ¿qué tan ciega había sido para no ver que el enemigo podía estar sentado a mi mesa? Giré el anillo de bodas en mi dedo hasta que me dolió. Ese gesto, tan pequeño, me devolvió la claridad. Si no abría los ojos pronto, perdería todo por lo que trabajamos. No sabía entonces que esa noche sería la última vez que confiaría ciegamente en mi hijo. La mañana que visité al abogado de mi esposo, las manos me temblaban, pero mi mirada estaba firme. Era un despacho pequeño, sobrio, con olor a cuero viejo y café frío. El señor Velasco, abogado de confianza de mi marido durante décadas, me recibió con una leve inclinación de cabeza. Lo conocía desde que mi hijo tenía 8 años. Fue quien nos ayudó a firmar los primeros contratos de la empresa. «Lo lamento mucho, señora», dijo con voz grave, refiriéndose a la venta del negocio. Revisé los documentos. Técnicamente, la operación es legal. ¿Legal? Mi voz se quebró antes de endurecerse. Mi hijo vendió la empresa a mis espaldas. Velasco suspiró, abriendo una carpeta gruesa sobre el escritorio. Lo logró usando un poder notarial que usted firmó hace 3 años. Eso es imposible. Yo nunca autoricé algo así. Él me miró con una mezcla de lástima y respeto. Me temo que el documento que usó su hijo fue falsificado. El mundo se detuvo por un instante. Sentí un zumbido en los oídos mientras las palabras se hundían como piedras en mi pecho. Mi propio hijo había falsificado mi firma. ¿Qué puedo hacer?, pregunté, tragando saliva para no mostrar el temblor en mi voz. Velasco entrelazó los dedos sobre el escritorio. Lo primero, revocar de inmediato cualquier poder que pueda usar en su nombre, y después, nos moveremos con cuidado. En casos así, el silencio es su mejor aliado. Asentí despacio. En ese momento, entendí que estaba entrando en un terreno desconocido. Pero también supe que no podía dudar. Tomé la pluma que me extendía y firmé con mano firme los documentos para anular todo poder anterior. Cada trazo era una declaración silenciosa. Nunca más permitiré que me tomen por tonta. Mientras Velasco guardaba los papeles en una carpeta, se detuvo un momento. Su esposo me dijo una vez que usted era la persona más astuta que conocía, comentó con una sonrisa fugaz. Creo que va siendo hora de demostrarlo. Salí del despacho con la cabeza alta. El aire frío me golpeó el rostro, despejándome. Por primera vez desde la traición, sentí algo parecido a fuerza. Quieren una guerra silenciosa, pues eso tendrán. Esa tarde, mientras caminaba por la acera con el bolso apretado contra el pecho, redacté mentalmente mi lista de tareas. Cancelar las cuentas conjuntas. Revisar todas las escrituras y contratos de la familia. Llamar a un investigador privado. Cada paso que daba era una pieza de ajedrez que se movía en el tablero. Me llamaron vieja, obsoleta, una carga. Pero pronto descubrirían que la reina nunca deja de ser la pieza más peligrosa. Salí del despacho del abogado sintiendo que mis pies pesaban toneladas. Pero en cuanto subí al coche, lo supe.
Necesitaba regresar a casa. El camino se me hizo eterno. Cada semáforo era una oportunidad para girar, huir, fingir que nada estaba pasando. Pero no. Tenía que enfrentar lo que me esperaba. Al llegar, la fachada de la casa parecía más fría que nunca. Esa casa por la que trabajé toda una vida, donde colgué cada cuadro, donde mi esposo y yo celebramos cumpleaños y lloramos pérdidas, ahora se sentía como un lugar ajeno. Apenas introduje la llave en la cerradura, algo no encajó. Giré, y nada. La puerta no se abrió. Volví a intentarlo. Otro giro en falso. Habían cambiado las cerraduras. Un escalofrío me recorrió la espalda. Saqué el teléfono del bolso con manos temblorosas y marqué a mi hijo. Contestó al tercer tono con un suspiro cargado de impaciencia. «Mamá», dijo, sin molestarse en ocultar su fastidio. «No deberías estar allí». «¿Qué significa esto?», pregunté, apenas conteniendo las lágrimas. «No puedo entrar a mi propia casa». Su silencio duró un segundo, pero dolió como una eternidad. «Es hora de que empieces a pensar en downsizing», dijo finalmente, usando esa palabra en inglés como si suavizara la crueldad. «Es lo mejor para ti. Un apartamento más pequeño, más manejable». «¿Me estás echando?», susurré. «Mamá, no lo veas así, es por tu bien. Además, la casa es demasiado grande para una sola persona. Necesitamos espacio para crecer». La última palabra me atravesó el pecho. Necesitamos espacio. Como si yo fuera un estorbo en la vida que él estaba construyendo. Colgué sin responder. Me quedé de pie frente a la puerta cerrada, con las llaves apretadas en la mano hasta que me marcaron la palma. La primera lágrima rodó por mi mejilla, seguida de otra y otra más. Después de todo lo que hice, después de cada sacrificio, así me lo paga. Me senté en el coche, sola, con la mirada fija en el volante. Por un instante, la idea de arrancar y conducir sin rumbo me tentó. Huir, dejarlo todo atrás. Pero no. Respiré hondo y me obligué a calmarme. Recordé las palabras del abogado. El silencio es su mejor aliado. Si mi hijo piensa que me ha vencido, que lo crea. Encendí el motor y me alejé sin mirar atrás. No tenía un destino fijo, pero sí un objetivo. Encontrar un lugar donde pudiera planear, pensar, mover mis piezas sin que nadie lo supiera. Mientras las luces de la ciudad pasaban como destellos borrosos, un pensamiento se fue asentando en mi mente. Podrán haberme dejado sin casa, pero yo sigo teniendo el poder para dejarlos sin nada. Esa misma noche, conduje sin rumbo hasta que las luces de la ciudad se convirtieron en manchas borrosas en mi parabrisas. No sabía exactamente a dónde iba. Solo sabía que necesitaba un lugar lejos de todo, lejos de la casa que ya no era mía, lejos de los recuerdos que dolían como heridas abiertas, y lejos de mi hijo. Sobre todo de mi hijo. A las 2 de la madrugada, encontré un pequeño motel en las afueras. El letrero de neón parpadeaba como un corazón cansado. Aparqué, tomé aire, y marqué un nombre falso en la ficha de registro, Clara Méndez. Era la primera vez en 40 años que nadie me reconocía como la señora del negocio familiar, o la madre de Alejandro. Solo era Clara, y por extraño que parezca, se sentía bien. La habitación olía a humedad y a desinfectante barato, pero por primera vez en días pude cerrar la puerta con llave y respirar. Dejé mi bolso sobre la cama y me senté a mirar la pared desnuda. El silencio era ensordecedor. Estaba sola, y sin embargo, no era del todo malo. Saqué del bolso la carpeta que había traído del despacho del abogado. La coloqué sobre la colcha con cuidado, como si fuera un arma cargada. Una a una, revisé las cuentas, las escrituras, los documentos que probaban que mi dinero estaba a salvo. Con un bolígrafo en la mano, comencé a escribir una lista. Abrir nuevas cuentas bancarias. Mover activos a nombres que él no pueda rastrear. Contactar a un contable y un investigador privado. Cada palabra escrita era un ladrillo en la muralla que estaba construyendo para protegerme. El teléfono vibró sobre la mesa de noche. Un mensaje de mi hijo. «Mamá, necesito que seas razonable. No compliques las cosas. Habla conmigo antes de hacer tonterías». Lo borré sin responder. Tonterías. Así llamaba a mis años de sacrificio. Apagué el teléfono y me dejé caer sobre la cama dura. Acaricié el relicario en mi cuello. Lo abrí y miré la foto de mi esposo. «No te preocupes, amor», susurré. «Ellos no saben con quién se han metido». Por primera vez, desde que empezó esta pesadilla, sonreí. Era una sonrisa pequeña, casi imperceptible, pero era mía. Me arrebataron la casa,
la empresa, mi lugar en el mundo, pero no mi capacidad de pelear. Y esta vez no pelearía como una madre herida, pelearía como la mujer astuta que siempre fui. Las noches en el motel eran largas, pero también eran mías. Me sentaba en la mesa de madera astillada con una libreta abierta y la laptop vieja que cargaba en el maletero desde hacía años. Cada clic del teclado sonaba como un martillazo en la tumba de la mujer sumisa que fui por demasiado tiempo. Primero revisé las inversiones que mi esposo dejó a mi nombre. Bonos, acciones, un portafolio diversificado que mi hijo nunca supo que existía. Años atrás, cuando Alejandro empezaba a involucrarse en la empresa, Richard me advirtió: el poder cambia a la gente querida. Asegúrate de que nunca pueda tocarlo todo. En ese momento pensé que exageraba. Ahora entendía que había visto algo en nuestro hijo que yo no quise ver. Abrí una nueva cuenta bancaria en línea bajo una sociedad de papel que el abogado Velasco me ayudó a crear. Moví lentamente los fondos, primero 10.000, luego 100.000, después millones. Cada transferencia era un latido, un paso más hacia la libertad. Él nunca sabrá dónde está el dinero. Nunca podrá tocarlo. Pero no bastaba con proteger los activos. Necesitaba información. Y para eso contraté a Claudia, una contadora forense que Velasco me recomendó. Su voz en el teléfono era firme, sin preguntas innecesarias. Quiero saber hasta el último detalle de la venta del negocio, le pedí. Números, nombres, movimientos. Lo tendrá, señora, respondió ella con una profesionalidad casi fría. Y le recomiendo un investigador privado. Si su hijo juega sucio, necesitamos pruebas. Así fue como conocí a Morales, un hombre de pocas palabras y mirada incisiva. Cuando le expliqué la situación, no parpadeó. ¿Quiere que investigue a su propio hijo?, preguntó. No, señor Morales, dije con voz tan firme que me sorprendió. Quiero que investigue al hombre que me robó la empresa. Él asintió sin más. Esa noche, mientras el aire del motel olía a humedad y a desesperanza, me permití un pequeño lujo. Saqué la manta tejida que mi madre me dejó y la coloqué sobre mis hombros. Cerré los ojos y respiré hondo. Estaba sola, sí, pero ya no estaba perdida. El teléfono vibró. Otro mensaje de Alejandro. Mamá, espero que ya estés buscando un apartamento. No hagas cosas de las que te arrepientas. Esta vez no sentí rabia. Sentí lástima. Él no sabía que la mujer a la que consideraba débil estaba construyendo un ejército en silencio. Quieren jugar al ajedrez, pensé mientras pasaba las páginas del portafolio financiero. Muy bien. Pero recuerden, la reina siempre se mueve en cualquier dirección. Cuando Morales me llamó para reunirnos, su voz sonaba diferente. Más grave, más tensa. Nos encontramos en una cafetería discreta en el centro, el tipo de lugar donde nadie hace preguntas y las conversaciones quedan enterradas bajo el murmullo de tazas y cucharas. Él llegó puntual, con un sobre grueso bajo el brazo y la expresión de quien ha visto demasiado. Aquí está todo lo que pidió, señora, dijo, dejando el sobre la mesa con un golpe sordo. Lo abrí con dedos firmes, aunque por dentro mi corazón latía como un tambor. Documentos, fotos, transcripciones de llamadas. Un rompecabezas completo de la vida financiera de Alejandro desde hacía años. Quiero los hechos, señor Morales. Sin adornos. Él asintió. Su hijo no planea mantener la empresa en funcionamiento. La vendió para trocearla como si fuera un animal en un matadero. Su objetivo es simple: sacar la mayor cantidad de dinero posible, liquidar activos y usar las ganancias para fundar su propio holding. Cada palabra era un clavo que se hundía en mi pecho. ¿Y el supuesto legado de su padre?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Una farsa, respondió con frialdad. Para él, la empresa no es un legado. Es una vaca a la que ya no piensa alimentar. Cerré los ojos un momento. Recordé el funeral, las palabras grandilocuentes de Alejandro sobre honrar la visión de papá, las miradas de orgullo de los socios que lo aplaudieron, y sentí náuseas. Morales continuó, implacable. Además, ha tomado préstamos personales usando la empresa como garantía. Si el plan falla, no solo perderá el negocio, sino que la familia quedará en la ruina. Abrí los ojos y lo miré directamente. No, señor Morales. La familia no quedará en la ruina. Él quedará en la ruina. Por dentro algo se quebró. No la tristeza ni la rabia de antes. Era diferente. Era una claridad fría, como el filo de un cuchillo bien afilado. ¿Está lista para proceder?, preguntó Morales. Asentí. Más que lista. Prepare todo.
Quiero que cuando llegue el momento, mi hijo no sepa que lo golpeó. Mientras Morales se marchaba, dejé que mi mirada vagara por la cafetería. La gente reía, compartía pasteles y cafés, ajenos al hecho de que, en esa mesa, acababa de declararse una guerra silenciosa. Saqué mi libreta y taché un punto de mi lista, descubrir la verdad. Ahora venían las jugadas importantes. Pensaba que yo era solo una madre frágil, un eslabón débil en su ambición. Pero pronto aprendería que la mujer que lo crió también es capaz de destruirlo. Con manos tranquilas, doblé los documentos y los guardé en mi bolso. Hora de enseñarle, murmuré para mí misma, que la reina siempre vuelve al tablero. El juez firmó la orden con un sello seco y contundente. En ese momento supe que el tablero de juego ya no le pertenecía a mi hijo, sino a mí. El despacho del abogado Velasco estaba en penumbras aquella tarde. La luz del atardecer se colaba por las persianas, dibujando líneas doradas sobre los documentos extendidos en la mesa. Velasco, siempre meticuloso, repasaba cada hoja como si la vida dependiera de ello. «Aquí está, señora», dijo finalmente, deslizando la carpeta hacia mí. «La solicitud de medida cautelar. En cuanto se notifique, todos los activos generados por la venta quedarán congelados. Ni un centavo podrá moverse sin autorización judicial». Mis manos, firmes como nunca, tomaron la pluma. Cada letra de mi firma era un disparo silencioso. «¿Y la demanda por fraude? ¿Está lista?», pregunté sin levantar la vista. «Lista para presentarse», respondió Velasco. «Le garantizo que el juez concederá una suspensión temporal de la venta. Su hijo no podrá tocar ni $1 de ese dinero». Cerré la carpeta con un clic seco. Alejandro cree que el dinero ya es suyo, que la reina ha caído del tablero. Está a punto de descubrir lo equivocado que está. Esa noche, desde mi pequeño apartamento alquilado bajo un nombre falso, me serví una copa de vino y observé los edificios de la ciudad a través de la ventana. Las luces parpadeaban como estrellas caídas. Mi teléfono vibró sobre la mesa. Un mensaje de Alejandro. «Mamá, te paso el contacto del agente inmobiliario. Apresúrate en buscar algo cómodo. No puedo sostenerte eternamente». Me limité a mirarlo. Ya no sentía ira ni tristeza. Solo una calma helada, la misma que precede a las tormentas más feroces. Que crea que me está echando, que se sienta seguro en su trono de cristal. Pronto, todo se le vendría abajo. Mientras sorbía un trago de vino, marqué el número del contable forense. «Claudia, adelante con la segunda fase. Quiero que seamos invisibles, hasta que sea demasiado tarde». «Entendido, señora», respondió ella con esa voz neutra que tanto me tranquilizaba. «Su hijo no sabrá que lo golpeó». Colgué. Por primera vez en semanas, sentí algo parecido a satisfacción. Creía que estaba jugando conmigo. Pero yo soy quien mueve las piezas ahora. Le envié un mensaje breve. «Cenemos. Solo nosotros dos». No esperaba que aceptara tan rápido, pero menos de 10 minutos después respondió: «Está bien. Aunque no sé qué más hay que hablar». La cena fue en el mismo restaurante donde años atrás celebramos la apertura de la tercera sucursal. Entonces, Alejandro era un joven inseguro que apenas sabía qué cubiertos usar. Ahora, llegaba con paso firme, traje a medida, y una sonrisa tan falsa que me revolvió el estómago. «Mamá», saludó con tono condescendiente, dándome un beso rápido en la mejilla. «Me alegra que hayas recapacitado». Asentí con una sonrisa suave, la misma que usaba para tranquilizar a los clientes furiosos cuando trabajaba en recepción hace décadas. Él no sabe que esa sonrisa siempre ha sido mi mejor arma. «Alejandro, gracias por venir. Quería escucharte. Quiero entender por qué sentiste que esto era necesario». Se acomodó en la silla con un suspiro teatral. «Mamá, no es personal. Tú sabes que te amo, pero estás cansada. Era mi responsabilidad proteger la empresa. Si no la hubiera vendido, nos habríamos quedado atrás. Nos habríamos quedado atrás». Lo dijo como si él hubiese cargado con algo más pesado que sus propias ambiciones. «Papá estaría orgulloso de mí», añadió con una sonrisa arrogante. Salvé su legado. Tragué un sorbo de agua, lenta y deliberadamente. Por dentro, cada palabra era un látigo que quería devolverle, con toda la fuerza acumulada. Pero por fuera, seguía serena. «Quizá tengas razón», murmuré, girando el relicario en mi cuello. «Después de todo, yo ya estoy en otra etapa de mi vida». Su mirada se iluminó como la de un niño que cree haber ganado. «Exacto. Ahora puedes descansar y disfrutar de tus años dorados. Yo me encargaré de todo». Apreté la servilleta sobre mis rodillas para no soltar la carcajada que pujaba por salir. Él no tiene idea de que ya no hay todo del que encargarse. «Gracias, hijo»,
dije con una dulzura tan convincente que incluso yo me sorprendí. Es un alivio saber que alguien cuida del futuro de la familia. Él asintió, satisfecho, y volvió la vista al menú. Quédate tranquilo, Alejandro, pensé mientras lo observaba distraído. Esta es tu última cena como heredero de un imperio. No hizo falta que yo levantara la voz. La caída de Alejandro comenzó con un solo timbre de teléfono. La llamada le llegó temprano en la mañana. Estaba en su flamante despacho, rodeado de cuadros modernos y trofeos que no había ganado él, cuando su banco lo contactó. Señor, debemos informarle que todas las cuentas asociadas a la venta han sido congeladas por orden judicial. El silencio al otro lado de la línea fue tan denso que podía sentirse. ¿Cómo que congeladas? Espetó finalmente. No pueden hacerme esto, pero sí podían. Y lo hicieron. Esa misma tarde, Morales me envió un mensaje desde un número cifrado. El banco lo notificó. Está furioso. Hemos activado la fase 2. La fase 2 era simple. Mientras Alejandro pataleaba, creyéndose intocable, yo compraba la empresa de regreso, usando un tercero como pantalla. Claudia, la contadora forense, manejó todo con la precisión de un cirujano. En menos de 48 horas, la compañía que había sido mi vida entera estaba de nuevo bajo mi control. Ni un solo empleado sospechó quién estaba detrás del misterioso nuevo propietario. Velasco me llamó con voz apenas contenida. En todos mis años de ejercicio, señora, nunca vi un movimiento tan limpio. Lo felicito. Bueno, la felicito. Mientras tanto, en la oficina, los rumores crecían como fuego en un bosque seco. ¿Qué pasó con los fondos de Alejandro? Dicen que el nuevo dueño es implacable. El golpe final llegó cuando Alejandro intentó entrar a la oficina para reunirse con el nuevo propietario y el guardia de seguridad. El mismo que meses atrás me había escoltado a mí hacia la salida. Lo detuvo en la puerta. Lo siento, señor, no tiene autorización para pasar. ¿Qué? Esta es mi empresa, gritó él, el rostro rojo de ira. Ya no, señor, respondió el guardia con una calma casi cruel. Desde mi apartamento, observé el video grabado en secreto por un empleado y enviado a mi correo con el asunto, por si le alegra el día. Y sí, me alegró. Alejandro no sabía aún que la persona detrás de su caída era su propia madre. Pero lo sabría pronto. Cada vez que un hombre arrogante pierde su trono, hay un momento en que se da cuenta de que la reina siempre tuvo más poder del que parecía. Ese momento estaba cerca. 3 golpes suaves en la puerta rompieron la calma de mi nuevo apartamento. Miré por la mirilla y lo vi. Alejandro. Despeinado, con el traje arrugado, los ojos rojos e hinchados como los de un niño que ha llorado demasiado. No era el hombre seguro que me echó de la empresa, ni el hijo arrogante que cambió las cerraduras de mi casa. Era un muchacho perdido, parado en el pasillo como si el suelo pudiera tragárselo. Abrí la puerta lentamente. No dije nada, solo lo miré. Mamá, su voz era apenas un hilo. Por favor, necesito hablar contigo. Se desplomó sobre el umbral, con la espalda contra la pared. Sus manos temblaban mientras se las pasaba por el cabello una y otra vez. Hice una estupidez, dijo al fin. Pensé que estaba haciendo lo correcto, pero lo arruiné todo. No me moví. No respondí. Solo lo escuché con la misma serenidad con la que había firmado las órdenes judiciales días atrás. Podemos arreglar esto, mamá. Lo sé. Juntos podemos encontrar una salida. Tú siempre supiste cómo salvarnos. Salvarnos. Como si yo fuera un salvavidas al que podía aferrarse cada vez que su mundo se hundía. Caminé hasta la cocina, sin invitarlo a pasar. Puse agua a hervir para una taza de manzanilla. Cada gesto era lento, calculado. Casi ceremonial. Lo escuchaba llorar en la entrada, pero no me detuve. Sé que estás enojada, continuó, su voz quebrándose. Pero soy tu hijo. No puedes simplemente dejarme así. Coloqué la bolsita de té en la taza y la observé teñir el agua de un dorado cálido. Qué ironía, pensé. Durante años me desviví para que él tuviera todo, y ahora pedía que lo salvara de las consecuencias de sus propios actos. Me giré al fin, con la taza humeante en las manos. Alejandro, dije con voz baja pero firme, nunca fue mi deber rescatarte de ti mismo. Él levantó la mirada, confundido, con lágrimas resbalándole por las mejillas. Pero, mamá, vas a dejarme perderlo todo. Me acerqué lo suficiente para que pudiera ver en mis ojos lo que realmente pensaba. Ya lo perdiste, Alejandro. Lo único que puedes hacer ahora es aprender. Cerré la puerta con suavidad, dejando sus sollozos del otro lado. No había odio en mi corazón. No había venganza. Solo paz.
Porque entendí por fin que a veces la mayor muestra de amor es no salvarlos. Entré a la sala de juntas con paso firme, el mismo que usaba cuando la empresa apenas era un sueño y yo me encargaba de todo. Los murmullos cesaron en cuanto crucé la puerta. Todos los ojos se volvieron hacia mí. Socios, directores, empleados de toda la vida. Algunos sonrieron con alivio, otros desviaron la mirada, avergonzados de haber permanecido en silencio mientras mi hijo me desterraba. Y ahí estaba él, Alejandro, de pie al final de la mesa, con el traje perfectamente planchado, pero el rostro desencajado. Sus manos apretaban los bordes del atril, como si fueran a romperse. Mamá, comenzó con una sonrisa forzada. Me alegra que estés aquí. ¿Podemos discutir esto en privado? No, lo interrumpí, mi voz tan clara que retumbó en la sala. Esto se discute aquí. Frente a todos. Un silencio sepulcral llenó la habitación. Di un paso al frente y posé la mano sobre la mesa de caoba, el mismo lugar donde años atrás firmé el contrato que salvó a la empresa de la bancarrota. Durante años permití que me llamaras anticuada, que me vieras como un estorbo, dije, recorriendo la sala con la mirada. Pero no confundas mi silencio con ignorancia, ni mi paciencia con debilidad. Alejandro tragó saliva. Su seguridad habitual estaba resquebrajándose como un cristal fino. Mamá, no es necesario. Intentó, pero lo interrumpí de nuevo. Alejandro, estás despedido. Un murmullo recorrió la sala como una ráfaga de viento. Algunos directores se miraron entre sí, sorprendidos. Otros asintieron con aprobación contenida. Pero, balbuceó él, incapaz de encontrar las palabras. Tú no puedes hacer esto. Lo miré fijamente, con la calma gélida que había cultivado en las semanas anteriores. ¿Yo no puedo? Alejandro, nunca fuiste dueño de nada. Esta empresa lleva mi sangre, mi sudor y mi nombre. Siempre ha sido mía. Me giré hacia los socios. A partir de hoy, retomo mi cargo como presidenta. Y quiero dejar claro que cualquier intento de sabotaje será tratado como lo que es, un acto de traición. Uno a uno, los miembros de la Junta empezaron a aplaudir, primero tímidamente, luego con fuerza. El sonido llenó la sala como un rugido. Alejandro se quedó de pie, pálido, incapaz de moverse. Puedes recoger tus cosas, le dije con voz firme pero sin rencor. Y por tu bien, te aconsejo que uses lo que te queda para reconstruirte, lejos de aquí. Mientras él salía con la cabeza gacha, sentí que el aire en mis pulmones era más ligero que en años. No había ganado por venganza, había ganado por justicia. Y eso era lo que hacía la victoria aún más dulce. Volví a mi oficina como quien regresa a casa después de una larga guerra. El sonido de los aplausos aún resonaba en los pasillos mientras caminaba lentamente, rozando con la yema de los dedos las paredes que habían visto toda mi historia. Los empleados se alineaban a los lados, algunos con sonrisas, otros con lágrimas en los ojos. En el escritorio, esperándome, estaba mi nombre grabado en una placa nueva. Presidenta M. Gutiérrez. Pasé la mano sobre las letras doradas, sintiendo el peso y la gloria de haber recuperado lo que era mío. Me senté en la silla que nunca debió dejar de ser mía y respiré hondo. Por primera vez en mucho tiempo, el aire no olía a traición, olía a paz. Muchas gracias por ver el video. Si te ha gustado, dale like. Comparte tus opiniones en los comentarios y cuéntame desde qué ciudad lo estás viendo. Me encantaría saber hasta dónde llega esta historia. Y no olvides suscribirte al canal para más videos.